Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta en nuestro primer programa del año. Gracias a Dios es jueves. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar contigo los próximos 50 minutos para hablarte un poquito de la palabra de Dios. Te voy a dar nuestras líneas de comunicación por si quieres estar en contacto con nosotros. Ya las conoces, es volviendo a la palabra @hotmail.com. Es nuestro correo electrónico por si quieres mandarnos un correo. Te lo repito, es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te voy a dar también mi celular por si quieres enviarnos un mensaje de texto hoy o durante la semana. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. www.volviendoalapalabra.com. Ahí puedes buscar prédicas anteriores. Ahí tenemos algunos recursos, tenemos folletos para evangelizar, tenemos nuestras prédicas pasadas por si quieres bajarlas ahí mismo. En fin, échale una navegadita ya a la página. También puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Y hoy también puedes llamarnos aquí en cabina, los teléfonos que ya conoces, el 8375-5051 y el 8375-5055. Hoy está aquí en cabina conmigo mi hermano Héctor Marfil. Él nos va a ayudar a tomar aquí las llamadas para que lo traten bien, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a continuar con lo que terminamos hablando el año pasado, con lo que terminamos la semana pasada. Hemos estado tratando algunos temas relacionados con nuestros amigos católicos, con la religión católica, y los vamos a seguir tratando. Pero la semana pasada hicimos un alto, dijimos, antes de avanzar con más temas, porque vamos a tratar más temas, los vamos a tratar con la Biblia, pues ni modo que con qué. Entonces, primero debemos estar claros que creemos lo mismo de la Biblia, de la importancia de la Biblia, de la suficiencia de la Biblia. La Iglesia Católica, la jerarquía católica, la religión católica reconoce que la Biblia es palabra de Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia? Solamente que ellos dicen que no es la única palabra de Dios. Ellos dicen que además a ellos se les reveló algo que llaman ellos más bien la tradición. Y la Iglesia Católica dice que la tradición de la Iglesia y la Biblia tienen la misma autoridad, tienen la misma validez, que ambas son palabras de Dios. Yo te digo incluso que podría ser verdad, pero siempre y cuando la tradición estuviera de acuerdo con la palabra de Dios. Pero ahí entramos en un conflicto también, porque si la tradición que ellos proponen estuviera de acuerdo con la Biblia, entonces ¿para qué queremos la tradición? Es como los profetas, cuando hemos hablado de los profetas que hoy abundan entre el pueblo evangélico, igual de perdidos, igual o peor. Si existieran los profetas, tendrían que hablar lo que está en la Biblia. Pero si hablan lo que está en la Biblia, entonces ya no los necesitamos hoy. Pero los profetas que hoy abundan dicen, es que traen revelación nueva. Entonces si traen revelación nueva, no vienen de Dios. Porque la revelación se cerró ya. La Biblia está cerrada. La revelación está cerrada, está terminada. Y es lo mismo con la tradición. Lo que la Iglesia Católica llama tradición solo puede ser verdadera si fuese de acuerdo a la Biblia. Y si es de acuerdo a la Biblia, pues entonces ¿para qué la necesitamos? Pero si es diferente, como lo es, si es diferente la tradición que ellos proponen a la Biblia, entonces es falsa. Es falsa.
Solamente una de las dos puede ser verdadera. Dios no puede contradecirse. Ahora, yo no sé si te has dado cuenta, cada vez más personas católicas están en busca de la palabra, están buscando la verdad. Cada vez menos católicos se van con ese cuento. Cada vez más personas católicas están razonando, están usando la inteligencia que el Señor nos dio. Ojalá y tú estés dentro de estos, porque a ellos nos queremos dirigir. Como esto está sucediendo, como cada vez más personas católicas están en busca de la palabra de Dios, la Iglesia Católica lo que intenta es, a sus tradiciones, buscarles un versículo bíblico que medio le quede. Pero yo siempre me he preguntado, ¿para qué hacen eso? Si dicen que la tradición también es palabra de Dios, no necesitan justificarlo con un versículo bíblico. Pero lo están haciendo porque cada vez el pueblo está más despierto. Ahora, lo que necesitas como católico, fíjate bien, lo que está en duda y lo que está en discusión es si la tradición es palabra de Dios o no. La Biblia no lo está, ten cuidado, no te confundas, no dejes que te confundan. La Biblia es palabra de Dios. Eso lo sabe la misma Iglesia Católica. Así que por ahí debemos de comenzar, ¿ok? Otra vez te repito, lo que está en duda, lo que está en discusión es si la tradición es palabra de Dios, pero la Biblia no. La Biblia no está en duda. Eso puedes preguntárselo a tu sacerdote. La Biblia es palabra de Dios y te dirá que sí, ¿ok? Entonces de ahí vamos a comenzar. Vamos a comenzar por estudiar la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Porque ahí es donde está la vida eterna. La salvación no está en religiones. No hay salvación sin palabra de Dios. Ahí es donde está la vida. No se puede ser salvo sin estudiar la Biblia por nuestra cuenta. Aunque vayas a la iglesia toda tu vida, la iglesia no salva. Ninguna iglesia, ninguna religión, ningún pastor, ningún sacerdote, ni el Papa, ni Paco, ni Richard, ni nadie. La vida eterna está en la palabra. Dijo Jesús en Juan 6:63, la palabra que les he hablado es espíritu y es vida. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, las sagradas escrituras son las que te pueden hacer sabio para salvación. Jesucristo dijo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese tiene vida eterna. La palabra, ahí está la salvación. Y aquí muchos pueden decir, oye, pero ¿qué no el que salva es Jesucristo? Claro. Lo que pasa es que la palabra es Jesucristo. Juan 1:1. Si vas a Juan 1:1, en tu Biblia dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Te das cuenta? Y después adelantito en Juan 1:14 dice, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. De Jesús salva. La palabra es Jesús hoy para nosotros. Entonces, fíjate cómo todo gira alrededor de esto. Si la palabra es Jesús, conocer a Jesús, como hoy mucha gente dice, yo conozco a Jesús. Conocer a Jesús es conocer su palabra. Recibir a Jesús, como hoy muchos dicen, es que yo recibí a Jesús. Recibir a Jesús es recibir su palabra. Seguir a Jesús es seguir su palabra. Obedecer a Jesús es obedecer su palabra. Todo gira en la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo hoy para nosotros. Para nosotros. La Biblia, ese libro, para nosotros es como nuestra columna de nube, es como nuestra columna de fuego, es como nuestra zarza ardiendo. Es nuestro Jesús. Ese libro es nuestro Jesucristo. Y sin embargo,
Hoy algo tan hermoso y tan divino lo está usando el diablo también. Lo usa el diablo para enviar gente al infierno. Sí, con la palabra de Dios. Hay tantas religiones. Hay tantas religiones. Hoy estamos hablando a católicos, pero hay testigos de Jehová, hay mormones, hay cristianos evangélicos, y dentro de los cristianos hay tantas ramas. Hay pentecostales, neopentecostales, hay apostólicos, hay milagreros, hay de todo. Y sabes, todos usan la Biblia, todos usan la palabra de Dios, pero todos para su propia conveniencia, todos o la mayoría engañando gente, y gente está siendo condenada por engañadores disfrazados de ministros de Cristo, pero que son ministros de Satanás. ¿Qué haremos? ¿Cómo debemos protegernos? No solamente el pueblo católico. La protección está en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, y en eso estamos fallando la mayoría. El pueblo católico no está leyendo la Biblia por su cuenta, no está leyendo la Biblia completa. No solamente los versos que te dan los martes. No se trata de anotarlos, buscarlos en la Biblia y decir como si están en la Biblia, es verdadero. Así no. Así, no solamente buscar los versos que te dan el domingo en la iglesia, no es así. La Biblia hay que leerla completa, en tu casa, con tu familia. Eso, no hacerlo, es lo que nos va a llevar a la destrucción. Dice la Biblia en el libro de Oseas, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero este no es un mal exclusivo del pueblo católico. Al testigo de Jehová le está pasando lo mismo. No lee la Biblia completa por su cuenta. El testigo de Jehová te puede recitar todos los versículos que le enseñan en la iglesia, y con más razón todos los que respaldan sus doctrinas. Pero nada más. No está leyendo la Biblia completa. El testigo de Jehová prefiere leer la atalaya que la Biblia. Y lo mismo le está pasando al mormón, lo mismo al adventista, al católico, como ya dijimos, y tristemente también a los que hoy se dicen cristianos, a los cristianos evangélicos, están padeciendo el mismo mal. Los pentecostales, si leyeran la Biblia, hermano, dejarían de tirarse al piso, dejarías de buscar a Dios en el piso. Dios no está en el piso. Los bautistas, los metodistas, hay que leer la Biblia por nuestra cuenta. Tenemos que volver a la palabra de Dios por nuestra cuenta, en casa, con la familia. Y qué mejor tiempo hoy que el año comienza. Tenemos que leer la Biblia. Nadie podrá llegar ante Dios y decirle, ¿sabes qué? Es que me engañaron, Dios. Dios dirá, sí, pero tú tenías la Biblia. ¿Por qué no la leíste? No la rechaces, no la desprecies. No rechaces esta exhortación que hoy se te hace como si viniese de parte del diablo. Hay gente que así lo ve. Cuando alguien lo invita a leer la Biblia, escucha bien. Te estamos invitando a que leas la palabra de Dios. ¿Qué de malo puede tener esa exhortación? Dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Seremos juzgados de acuerdo a la palabra de Dios, a este libro. De acuerdo a lo que dice ese libro, seremos juzgados. Si tú no lo estás leyendo, si no lo estás haciendo, nunca es tarde. Puedes empezar hoy, mi hermano. Comienza hoy. Deja la pereza. Cuida tu vida. Cuida a tu familia también. Hoy para ellos, para ti que te has decidido a leer la Biblia, hoy que comenzó el año, tal vez, ojalá y la hayas comenzado desde el día 1. Si no, es buen tiempo para ponerse al corriente. Para ellos es el mensaje. Para los que se han dado cuenta que su vida está en peligro y que la única forma de protegernos todos es estudiando la palabra de Dios por nuestra cuenta, no yendo a ninguna iglesia, no adhiriéndote a ninguna religión. No que sea malo,
Pero la única forma de proteger tu vida es estudiando la palabra de Dios por tu cuenta. Si tú te brincas este paso, estudiar la Biblia primero ahí en tu casa, tú puedes ir con cualquiera, a cualquier religión, y yo te aseguro que cualquiera te va a convencer. Si tú vas y te unes a un estudio bíblico con los testigos de Jehová, te van a convencer de que sus doctrinas son las correctas. Si tú te unes a un estudio bíblico con la Iglesia Católica, te van a convencer que sus doctrinas son las correctas. Si tú la estudias con cualquier denominación que se dice cristiana, evangélica, te va a pasar lo mismo. Y déjame decirte, todos con la Biblia, todos con versículos bíblicos. Tal vez ya te pasó y ni cuenta te has dado. Lo mejor es, léela tú mismo. Decíamos la semana pasada, léela. Y si concuerda con la iglesia en la que estás, gloria al Señor. Lo único que vas a tener es más seguridad. Pero si no concuerda, si está contradiciendo lo que hacen en tu iglesia, en tu religión, es hora de tomar una decisión. Y vamos a comenzar pues una serie de programas hablando de eso. Te repito, es para los que se han decidido al ser inicio de año a comenzar leyendo la palabra de Dios, a tener una cita con Dios y su palabra todos los días. Se trata de eso, de tener disciplina, una cita con el Señor todos los días, ahí en la mesa, en tu comedor, en la sala, si es posible con tu esposa, con tus hijos, a leer la Biblia, a gozarse con la Biblia. Hoy te vamos a dar algunas reglas y consejos para leer la Biblia y para interpretarla, para entenderla, porque esto es algo de lo más importante. ¿Okay? La Biblia es la palabra de Dios. Interpretar parece una palabra complicada o muy teológica, pero no es así. Interpretar es buscar lo que Dios quiso decirnos. Buscamos a Dios, no hay más. Los que buscan a Dios de verdad, a esos estamos invitando. Únete a nosotros. Si a ti te importa más una iglesia o una religión, bueno, ni hablar, tú tienes otro camino distinto. ¿Okay? Pero Dios no está en una iglesia, Dios no está en una religión. Como ya vimos ahorita, Juan 1:1, Dios está en su palabra. Este es el primer paso para la salvación. A veces nos hemos equivocado. A veces le compartimos a alguna persona y luego le decimos, ven a la iglesia, ven a mi iglesia. Pero si quieres acercar a alguien a Dios, invítalo primero a leer la Biblia. Invítalo a que vaya a la Biblia, regálale una Biblia. Hoy lo que más se ve es personas invitando, ven a mi iglesia, deberías de ir a mi iglesia, o ¿por qué dejaste la iglesia? Cuando lo que deberíamos hacer es invitar. ¿Por qué no lees la Biblia? Lee la Biblia. Incluso si puedes, sácalo de dudas, ayúdale a interpretar la Biblia, regálale una Biblia. Pero es que hoy tenemos esta idea en nuestra mente que buscar a Dios es ir a una iglesia, pero estamos ignorando la palabra de Dios. Dios está en su palabra. La Biblia dice en Hechos 17:24 que Dios no habita templos hechos por manos humanas. Búscalo en tu Biblia. Ahí está, dice, Dios no habita templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? Dios está en su palabra. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. No importa si tienes mucho en una iglesia. No importa si tienes poco. Si no leíste la Biblia primero, te brincaste el paso más importante. Hoy nos convertimos y sabemos muchos que tenemos que aprender de la palabra y pensamos que la iglesia nos lo va a enseñar. Pero otra vez te pregunto, ¿cómo sabes cuál iglesia? ¿Cómo sabes a cuál asistir? ¿Cómo sabes si tienes que ir a la católica, a la evangélica, con los testigos? ¿Cómo saberlo? Hay que tener cuidado. Por eso es tan importante ir a la Biblia por tu cuenta. Pero lo más importante es interpretarla. Vamos a comenzar a darte hoy no reglas de interpretación. Hoy vamos a dedicarnos a
ojalá y empieces a leerla y a seguir algunos consejos nada más. Hoy increíblemente hay iglesias, hay religiones, hay pastores que le dicen a su gente que no lean la Biblia. Que no lean la Biblia. Por ejemplo, hemos hablado de la Iglesia Católica que mucho tiempo prohibió que la gente leyera la Biblia. Bueno, hoy eso ha cambiado un poco. Hoy sí lo permite y por eso cada vez más el pueblo lee la Biblia. Pero ellos tienen una premisa que dice que solo ellos la pueden interpretar, nadie más. Tristemente en la iglesia evangélica nos está pasando lo mismo. Hay muchos pastores que hoy dicen lo mismo. Es increíble que pastores y sacerdotes le digan a la gente que no lean la Biblia por su cuenta. Esto fue lo que causó la Reforma. Lo que predicaba Lutero, lo que quería conseguir es que todos pudiésemos tener acceso a una Biblia. Todos podíamos, él decía, que todos podemos leer y entender la Biblia. Por eso es tan increíble, pero es lo primero, cuando tú te topas con alguien que te quiere alejar de la palabra de Dios, que te dice que solo Él te la puede enseñar, aléjate, eso no viene del Señor. La Biblia dice en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda la verdad. Ser cristiano es tener el Espíritu de Dios. Dice que cuando tengas el Espíritu de verdad, pues Él te va a guiar a la verdad. Dice en Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Él es nuestro maestro. ¿Qué mejor maestro puedes tener? Y el que tienes que grabar en tu mente es Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27 dice, la unción que vosotros recibieron de Él permanece en vosotros. Está hablando a través del Espíritu. Dice, y no tienes necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Búscalo en tu Biblia. Es Primera de Juan 2:27. Dice que el Espíritu que recibiste, Él te enseña. Él quiere ser tu maestro. ¿En quién confiarías más? ¿En un hombre o en el Espíritu de Dios? Si se puede entender la Biblia. No dejes que nadie te diga, no la leas, te vas a volver loco. Gloria al Señor. Si te volvieses loco para el Señor, sería lo mejor que te podría pasar en la vida. Acércate a tu Biblia. Ponla en la mesa, que esté en la mesa todos los días y ten todos los días una cita con el Señor. Hoy te vamos a dar unos consejos nada más para aquel que se ha decidido a empezar a leerla. Aquí el primer consejo, antes te voy a repetir nuestras líneas de comunicación por si quieres regalarnos una llamadita, es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Mi número de celular para mensajes de texto es el 818 252 8607. El primer consejo para aquel que se ha decidido acercarse a la palabra de Dios es precisamente eso. La Biblia no es un libro común. La Biblia no es un libro de matemáticas, no es un libro de historia, que claro que contiene toda la historia del pueblo de Dios, pero no se lee como cualquier libro de historia. La Biblia es la palabra de Dios y buscamos a Dios ahí en su palabra. Siempre que abras una Biblia, cada que vayas a estudiar la Biblia, el primer consejo es, haz oración, habla con Dios, dile que quieres conocerlo mejor, dile que necesitas que sea tu maestro, pídele humildemente que te explique su palabra, dile que lo necesitas, que quieres obedecerlo, que quieres seguirlo de verdad y verás que la vas a comenzar a entender. Ese es el primer consejo. Ese es el primer consejo. Antes de leer la Biblia, cada día haz oración. Eso es lo hermoso de que podemos ir a su palabra en forma directa, de que podemos tener contacto con Dios sin intermediarios. No se puede tener relación con Dios fuera de su palabra.
yo te aseguro que serás muy bendecido, más bendecido con unos meses de leer la Biblia por tu cuenta que todos los años que has ido a la iglesia. Ponlo en práctica y verás que es así. Pero la clave está en esto: mantente en contacto con tu maestro. Y también cada día, cuando finalices de leer la porción que te toca ese día, otra vez haz oración. Dale gracias por lo que aprendiste ese día. Poco o mucho que hayas aprendido, vuelve a platicar con él. Si tienes dudas de alguna parte, pregúntale. Comenta lo que aprendiste con él. Pídele ayuda para lo que aprendiste, poderlo poner en práctica en tu vida. Yo sé que esto no te suena, porque principalmente te han enseñado de un Dios de madera o de un Dios de metal. Pero sabes, el Señor es un Dios vivo que escucha, pero también habla. Vas a ver que tu relación con Dios va a crecer como nunca. Anímate. Esto es para todos. Esto es para todos, pero amigo católico, anímate. Anímate, empieza. No dejes que nadie te cuente. El segundo consejo va ligado a este. Es: todos los que se han decidido a comenzar la Biblia, ármate de paciencia. No te desanimes. Trata de leerla todos los días. Depende. Muchos dicen, ¿cuánto hay que leer? Depende de tu tiempo. Pero sí, siempre que la lees, le pides que te explique, como dijimos ahorita, que te hable. Y cuando la lees, aprende solamente un capítulo. Si leíste, no sé, 15 versículos, pero solo entiendes uno, no te desanimes. Hay mucha gente que se desanima y empieza a decir, es que no la entiendo, es que es muy difícil. No te enfoques en lo que no entendiste. Enfócate en lo que sí entendiste. Lo que sí entendiste es lo que Dios tenía para ti ese día. Tómalo así. Lo que entiendes de la Biblia es el alimento que Dios tiene para ti ese día. No quieras que con leerla una vez la entiendas toda, es imposible. Es la palabra de Dios. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Hay que ir poco a poquito. Tú cuando tienes un bebé, no le das carne asada. Lo mismo es con la Biblia. Él primero te va a dar lechita y después un día te va a dar carne asada. Y te vas a dar unos banquetazos con el Señor, pero no te desanimes. Si es tu primer año de lectura, no te desanimes. Es el Señor el que te va a llevar de la mano. Les dijo Él mismo a sus discípulos en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Él te alimentará poco a poco. Estos consejos son de los más importantes. Son de los más importantes de cómo tienes que afrontar cuando ya te has decidido a leer la palabra de Dios. El tercero, mucha gente se pelea con cuál es la versión verdadera. ¿Sabes? El consejo que yo te daría, entre más antigua es mejor. Por ejemplo, la de los evangélicos es la Reina Valera, es buena versión. La de los católicos son muy buenas versiones. La Biblia de Jerusalén o la latinoamericana son muy buenas. Son muy buenas. Entre más nuevas, yo no recomendaría ninguna. Pero con el tiempo vas a ir creciendo y sabes, lo mejor va a ser que un día leas dos versiones para que entre esas dos versiones vayas viendo diferencias y eso te haga escudriñar más. Las vas a ir comparando y te van a ir haciendo ahondar, escudriñar. Al final, si te acuerdas, el consejo de Jesús es no solamente leer, dijo, escudriñen las escrituras. Y eso es lo que debemos de hacer. Pero esto no se trata de un pleito de Biblia. Hoy hay quien dice, no, la mía es mejor. No, la mía es la verdadera. ¿Cuál es la diferencia? La de los católicos tienen 7 libros de más. Ok, lean sus 7 libros de más. La de los evangélicos tiene 66 libros.
lean sus 66 libros. En realidad, la de los cristianos evangélicos y la de los católicos, esos 66 libros son iguales, son los mismos. El católico puede leer sus 7 libros de más, no pasa nada. Lo que quiero que entiendas, por ejemplo, tú, hermano católico, es que esos 7 libros de más no hacen falsos los otros 66. Los otros 66 también están en la Biblia católica. El mayor problema del pueblo católico, evangélico, testigo, no es la versión. El mayor problema es la falta de estudio y de lectura. Otra vez te repito, porque quiero que lo grabes en tu mente. Por tu cuenta. Por tu cuenta. Yo a veces digo, oye, he leído la de los testigos de Jehová y digo, oye, aquí está alterado, acá también. Pero yo te aseguro, amigo testigo de Jehová, que si la lees por tu cuenta, yo te aseguro que se te abren los ojos y reconoces a Jesucristo como Señor, con tu Biblia, por tu cuenta, no solamente yendo a los versículos que te quieren llevar y enseñar. Si el católico la leyera por su cuenta, su Biblia, con todo y sus 7 libros de más, se daría cuenta de todas las cosas equivocadas que hace. ¿De qué nos sirve pelear cuál es la verdadera y cuál la falsa? Tienen 66 libros en común. Hay que leerlos. Hay que leer tu Biblia. Tu Biblia, lo mismo para lo que nos decimos cristianos. Si la leyéramos por nuestra cuenta, completa, en casa, no nos engañarían tan fácil. No andaríamos haciendo tantas cosas que ofenden a Dios, pero ni siquiera sabemos que lo estamos ofendiendo. Dice 2 de Pedro 1:20, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es lo que tenemos que buscar. Todos podemos ir a nuestra Biblia, debemos ir a nuestra Biblia, pero lo que buscamos es lo que te decía ahorita, interpretarla correctamente. Interpretarla es dar con lo que Dios quiso decir. El que busca a Dios, eso es lo que busca. No buscamos justificación para nuestras creencias. Buscamos a Dios y lo que Dios dijo. Y si lo que Dios dijo contradice lo que hemos creído, ahí ya tenemos una decisión importante que tomar. Es muy importante la interpretación, y eso es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Tratarte de dar unas reglas muy básicas que no podemos ignorar. Reglas básicas que tenemos que aplicar cuando leamos la Biblia. Y ahí vamos a encontrar las formas correctas de interpretarla. Pero eso lo vamos a abordar las próximas semanas, lo que nos lleve, ¿no? Pero hoy lo principal es exhortarte. Hoy que el año está nuevo todavía, hoy es día 7. El año nuevo tiene una semana. Es buen tiempo para comenzar. Es el mejor propósito que el cristiano puede hacer. El que busca a Dios es el mejor propósito. Comenzar a leer la Biblia. Hay tantos programitas en internet que te ayudarían a leerla en un año. Pero tienes que comenzarla por tu cuenta. Estábamos en 2 de Pedro 1:20 y ahí adelantito dice en el 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que buscamos, lo que el Espíritu quiso decir, lo que Dios les dictó. Aquí tal vez se responde otra pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Dice los santos hombres de Dios. Más de 40 personas diferentes, pero inspirados por el mismo Espíritu Santo. Por eso la Biblia, si tú la tomas de Génesis a Apocalipsis, es increíble cómo 40 personas distintas, pero hacen una historia relacionada. Un libro se amarra con el otro. Una historia tan perfecta. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el mismo Espíritu Santo.
Por eso ahí es donde decimos, si la tradición fuera inspirada por el mismo Espíritu Santo, no puede contradecir la Escritura. El Espíritu Santo es el que dictó la Escritura. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Dios la escribió. Dios la escribió. Aquí te voy a dar otro consejo. La Biblia se lee completa, lo que decíamos, es increíble. Pero el que busca a Dios se goza, como la historia es una misma historia y se va entrelazando desde Génesis a Apocalipsis. Ese es el consejo. La Biblia se lee completa. La Biblia no se lee en pedazos. Y muchos tenemos esas costumbres, leer versículos, pedacitos de versículos, incluso pedacitos de capítulos. Nunca entenderás la historia de Dios, la historia del pueblo de Dios. Hay que leer la Biblia completa, libros completos y todos los libros. Esto es tan fácil, tan lógico, tan simple. Ningún libro, aunque sea mundano, se entiende si lo lees en partes más bien. Ninguno podrías entenderlo. La Biblia no es la excepción. ¿Por qué crees que se puede entender la Biblia leyendo pedacitos? ¿Quién nos ha enseñado eso? De eso nacen tantas doctrinas torcidas, tantas creencias equivocadas, por tomar pedacitos nada más, pedacitos nada más. Oye, mira, el bautismo es verdadero y te llevan a un pedacito de acá. Oye, sí podemos adorar imágenes y te llevan a un pedacito allá de Éxodo 20. No, mi hermano, lee toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis y te darás cuenta que el Señor aborrece la idolatría. Pero te digo, ni siquiera un libro mundano. Tú agarras el libro de Caperucita y si lo abres en donde un leñador está persiguiendo al lobo y lo quiere matar, vas a decir, oye, ese leñador es un malvado, pobrecito lobo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque leíste un pedacito, ¿verdad? Los que cuando lees el cuento completo, sabes que el lobo es un malvado y que el leñador está salvando a la abuela. Pero si no lo lees completo, nunca encontrarás la verdad, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Libre, mi hermano. La Biblia no se hizo para leer pedacitos. La Biblia no se hizo para leer versículos aislados. La Biblia no se estudia memorizando versículos. Así no se estudia la Biblia. No es posible entender leyendo versículos aislados. La Biblia hay que leerla completa. Una vez dije, la Biblia no es como un collar de perlas, donde cada perla tiene valor. La Biblia es más como una cadena, donde cada verso tiene que estar enlazado con el anterior, cada capítulo con el anterior, cada libro con el anterior. Todo toma su real significado cuando la lees juntos. Por el amor de Dios, regresemos, seamos el pueblo de la Biblia. Te va a encantar. Es mentira que es aburrida, es mentira que es difícil entenderla, pero hay que leerla así, completa. Aquí sí tengo un consejo muy importante. Si es la primera vez que la lees, ojalá y haya mucha gente escuchándome, que sea la primera vez que la lee. Ojalá y el Señor esté moviendo su espíritu en ti y te guíe a leer tu Biblia de Jerusalén, a leer tu Biblia latinoamericana, a leer tu Biblia, tu Reina Valera ahí en casa. Si es la primera vez, escucha este consejo y no lo eches en saco roto. Empieza a leer por el Nuevo Testamento. ¿Sabes? Este consejo a mí me sirvió mucho. ¿Y sabes dónde lo aprendí yo? En una Biblia latinoamericana. Ahí venía ese consejo. Y yo así comencé a leer la Biblia y me bendijo abundantemente.
comenzamos a leer por el Nuevo Testamento la primera vez. Si tú ya eres cristiano y ya la lees, si alguna vez, como decíamos ahorita, aquí no se trata de guiar gente a las iglesias, se trata de guiar gente a la palabra. Regala Biblias. Y cuando diga, ¿y cómo la leo? Comienza por el libro de Mateo. ¿Por qué? Sabes, el Nuevo Testamento explica mucho del Antiguo Testamento desde el punto de vista de lo que es para nosotros hoy. Por ponerte solamente un ejemplo, si vas a 1 Corintios 10, dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube, pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. Todos comieron el mismo alimento y todos bebieron la misma bebida, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Si te fijas, lo que está hablando 1 Corintios 10 es un pasaje del Antiguo Testamento y te ayuda a interpretarlo. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 6, ahí enseguidita, dice, pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para no ser idólatras como ellos. Te está diciendo, cuando llegues a este pasaje en el Antiguo Testamento, cómo debes de tomarlo, cómo debes entenderlo. Y así hay muchas cosas en el Nuevo, versículos que te explican para qué eran algunos versículos del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Romanos 6:14 te dice, ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Eso te va a llevar, que claro que tienes que leer el libro de Levítico, pero lo vas a ver de manera distinta. ¿Sabes cómo lo debes de ver? Como dice Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para eso es la ley, para llevarnos a Cristo. Como dice Romanos 7:7, yo no conocía el pecado, sino por la ley. No sé si comprendas este consejo. Si tú es la primera vez que la lees, o si tú aconsejas a alguien leerla por Génesis, la va a entender. Pero se va a tardar. Imagínate a alguien recién convertido, que no sabe nada, y se acerca a la Biblia por primera vez, y comienza por el Antiguo Testamento, que otra vez te repito, no es incorrecto. Pero imagínate que se topa con la ley. ¿Qué creerá? Creerá que hay que cumplirla, ¿verdad? ¿Cuándo se dará cuenta que no? Hasta que llegue al Nuevo Testamento. Podría llevarle mucho tiempo, le llevará mucho tiempo. Por eso el consejo es, vamos a comenzar por el Nuevo Testamento. Cuando lo terminemos, ahora sí, comienzas el Antiguo Testamento. Y cuando termines el Antiguo Testamento, ahí en Malaquías, otra vez el Nuevo. Esta es como otra reglita, como otro consejo. Hay gente que lee la Biblia una vez y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuántas veces hay que leer la Biblia? Toda la vida. Toda la vida. El cristiano nunca deja de leer la Biblia. Un día está en Apocalipsis 22, lo termina y al día siguiente no hay descanso. ¿Cómo vamos a descansar de la palabra de Dios? Al día siguiente amanece otra vez en Génesis 1, otra vez. Eso tiene relación con lo que hablamos de no desanimarse, ¿te acuerdas? Cuando leíste la Biblia por primera vez completa, aprendiste algunas cosas, pero no quiere decir que ya lo sabes todo. La vas a leer por segunda vez y Él te va a dar luz en pasajes que no habías entendido. Ese es un gozo. Eso es un gozo. Deja que te pase. Date la oportunidad. Por eso, el cristiano, el que busca a Dios de verdad, por eso está en la palabra todos los días, todos los días. ¿Cuántas veces hay que leerla completa? Toda la vida, que el Señor nos encuentre estudiando su palabra. No vas a aprender todo con leerla una vez, ni con leerla 100 veces. Ni con leerla 1000 veces. Pero vas a estar más cerca de dar con lo que Dios quiere decirnos entre más la leas, entre más la leas. Lo demás depende de ti. ¿Cuántos días? Eso depende de tu tiempo. Eso depende de tu hambre. ¿Cuánto tiempo cada día? También depende de tu tiempo y de tu hambre. Puedes leerla 20 minutos, puedes leerla 2 horas. Depende del hambre
que tengas. Pero yo te digo algo, te vas a enamorar de la palabra de Dios. Vas a ver las cosas tan distintas a como las has visto hasta hoy y tan distintas a como te las han enseñado hoy, yendo a la palabra por tu cuenta. Saborea la porción diaria. Saborea, no importa. Hoy te digo, imagínate que estés en diciembre 31 concluyendo y terminando la Biblia. Pero también te digo algo, no son carreras. No importa cuánto te tardes. No importa, no hay que leerla con prisa. No se trata de cumplir. No estés en Génesis pensando que falta mucho para Apocalipsis. No, ve saboreando la porción. Ve conociendo a este Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Y otra vez te vas a dar cuenta que este Dios no se parece casi en nada al que nos han presentado en las iglesias, no importa cuál religión. El consejo de hoy es para todos. Y si tú entras a la Biblia por tu cuenta, vas a ver que el Dios que vas a conocer en la Biblia no se parece mucho al que nos enseñan hoy en las religiones, en las iglesias. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. La salvación está en Dios. Él es nuestro Padre. A la Biblia vamos a ir para conocer qué le gusta, qué le disgusta, qué aborrece, qué le arranca una sonrisa a nuestro Dios. Hay que buscar su carácter, hay que buscar sus atributos, hay que conocer su corazón, hay que mirar su grandeza, hay que mirar su hermosura, hay que mirar su gloria. La Biblia es para todos, la Biblia no es para unos cuantos. La Biblia no es para unos cuantos que Dios les dio entendimiento. La Biblia es para todos. La Biblia es para ti. La Biblia es para mí. La Biblia es la palabra de nuestro Dios. La Biblia es nuestro Jesucristo. Hay que acercarnos a Él. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Dios no habita templos hechos por manos. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Ahí no está Dios. Yo no estoy diciendo que sea malo ir a un templo, ir a una iglesia. Pero yo sí te estoy diciendo hoy, claro que sí es malo, muy malo, si tú no vas a la Biblia por tu cuenta. No importa que vayas a la mejor iglesia, a la más bien intencionada. ¿Sabes cuántos capítulos tiene la Biblia? Casi 1200. ¿Sabes cuántos versículos tiene la Biblia? Más de 31,000. Imagínate, haz cuentas. Haz cuentas. Si tú vas a la iglesia el domingo y te enseñan un versículo, ¿sabes cuántos años te vas a tardar para conocer toda la Biblia? Yo una vez hice cuentas y me daban como 600 años. Yo no creo que viva 600 años. No hay forma de conocer la palabra de Dios completa si no vas a la Biblia por tu cuenta, en tu casa. En tu casa. ¿Ok? Claro, sigue yendo a tu iglesia hasta que veas si está de acuerdo con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. No te estoy diciendo que salgas. No te estoy diciendo que dejes tu iglesia. A menos que un día que tú leas la palabra de Dios y que veas que la confronta, que tu iglesia enseña diferente a lo que es la palabra de Dios. Ese día Dios, yo no, Dios, Él es el único que te puede sacar de una iglesia o sacar de una religión. Claro que es muy extensa, tú la miras ahí tan grande. Claro que te va a llevar más de un año en leer toda la Biblia, pero no hay camino corto. La iglesia no es el camino corto. El camino es la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra es el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad. La palabra es verdad. Jesucristo un día le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad. No hay otra verdad más que la palabra de Dios. No hay otra forma de llegar al Padre sino por Jesús, por la palabra de Dios. Ojalá y te hayas decidido a comenzar. Hay muchos más consejos que darte. Uno es, ten a la mano un cuaderno. Ten a la mano, ármate de diccionarios. Ármate de una concordancia. Ármate de una herramientas. Todo es útil.
Todo es útil. La semana que sigue vamos a ver cómo interpretar la Biblia. Pero acuérdate lo que dijo Jesucristo: escudriñar, escudriñar. Ármate de diccionarios, concordancias, una libreta, ve tomando nota. Pero por el amor de Dios, que este sea el año en que regresas a la palabra. Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias por escucharnos. Si Dios quiere, nos escuchamos el próximo jueves.